días, bendiciones a todos. Le damos gloria al Señor. Mi nombre es Guillermo Arellano, mi esposa Alma, mi hija Noemí y la más pequeña Samay. Pues le damos gracias al Señor porque pues no es fácil que nos abran las puertas así como que a la primera, ¿no? Pero gloria al Señor. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él. Bendito Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor Padre, por esta mañana, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor Padre Santo, que seas tú, Señor, en este tiempo. Pedimos a tu Espíritu Santo, Señor, pedimos a tu Espíritu Santo, Señor, que se mueva, Señor Padre, y que haga de nosotros como bien te parece, Señor, que se cumpla tu propósito, Señor Padre, en cada uno de nosotros, Señor Padre. Sumérgenos a aguas profundas, Señor Padre. Señor, llévanos a esos ríos que traen sanidad, Señor, que traen libertad, que traen restauración, Señor Padre. Y tráenos a libertad, Señor. Haz resplandecer tu luz en este tiempo. Haz resplandecer tu luz, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en este momento, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en este lugar, Señor, se mueva, Señor. Oh Padre, gracias. Oh Padre, gracias. Bendito eres en el nombre de Cristo. Amén, amén. Puede tomar asiento, mis amados. El título del mensaje es Poniendo la mirada en Cristo Jesús. Poniendo la mirada. Fíjense que a veces, aunque uno está en el camino del Señor, uno pierde el rumbo a veces, no siempre pierde. Uno pone, no que se aparte del Señor, puede uno estar viniendo, puede uno estar orando, puede uno estar leyendo las Escrituras, aparentemente, pero cuando vemos que hay algo que nos llama la atención, quitamos la mirada del eterno y la ponemos en otro lugar. Un ejemplo, si veo que aquí tengo a mi lado a una persona que le está yendo bien, por ejemplo, ¿no? Y hoy en 2-3 semanas, híjole, le está yendo bien, pero uno tiene la mirada así y voltea aquí y dice, yo creo que me va a ir igual que él, y empezamos a hacer lo que a esta persona está haciendo y quitamos la mirada del Señor, quitamos la mirada y empezamos a perdernos, a perder el rumbo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, versículo 2 dice, no sé si alguien me pueda apoyar con el teclado todo el tiempo, ¿sí se puede? Sí, perfecto, sí. Sí se puede. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, las Escrituras, ¿cómo? Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces dice las Escrituras que nosotros pongamos la mirada siempre en Cristo. Siempre, todo el tiempo en Cristo, todo el tiempo. Dice, no pierdas la mirada de Cristo. Y era lo que les estaba poniendo el ejemplo hace rato. De repente perdemos esa mirada.
Pero nosotros pensamos que sí estamos caminando con Cristo y perdemos la mirada. Pero el Señor, a través de su palabra, dice: pongan la mirada en Él. ¿Qué es poner la mirada en Él? ¿Qué es poner la mirada en Él? Esto voy a hablar un poco en Juan 13, en Juan capítulo 13, dice, Juan 13, fíjense que lo que va a pasar con los discípulos. Juan 13, versículo 1 dice: antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en él, en el mundo, los amó hasta el fin. Cristo ya sabía lo que iba a venir, pero Cristo está dejando a un grupo, a 12 personas, y les va a decir algo, los va a preparar como para la próxima temporada que va a venir. Mientras que estaba Él con ellos, pues no había problema. Juan 13, versículo 21, Juan 13, versículo 21, dice: Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Yo pido al Espíritu Santo que nos muestre esta escena, que todo lo que leamos y todo lo que escuchemos no lo podamos ver, porque la palabra se ve y se escucha. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado a su lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Imagínense, Jesús está con sus 12 y dice el Señor: uno de ustedes me va a entregar. Y se quedan viendo. Y le hace Pedro: dile de quién es, pregúntale. Dice: a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban pues que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía: compra lo que necesitemos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Vamos a leer el capítulo 14. Jesús, el camino al Padre. Y en el capítulo 14, o sea, ya les dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y ya les dijo: ¿saben qué? Ya viene mi hora. O sea, ya los está preparando, y ya como que la situación empieza a cambiar. O sea, ya no están como en la misma situación donde iban, venían, echaban fuera demonios, se multiplicaban los alimentos, sino que ahorita ya dice: uno de ustedes me va a traicionar. Imaginen cómo
habrá sido el ambiente entre los discípulos? Oye, Pedro, ¿cómo viste lo que comentó el Señor? No sé, me quiero imaginar, ¿no? Tomás, Lucas, oye, pues es que está grave, pues es que yo la verdad hasta me sentí incómodo, no sé. Ok, dice el capítulo 14, no sé qué. Dice, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Cristo le dice a sus discípulos, no se turben. ¿Por qué les dice que no se turben? Porque había algo en sus corazones ya había algo. Ya como que estaba, híjoles, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? O sea, ¿ahora qué iba a pasar? Dice, tranquilos, no se turben, tranquilos. En el 14, 18, bueno, vamos a leer en el 14, 15. Dice, o sea, Cristo les está diciendo todo esto: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y está en ustedes, mora con ustedes y está en ustedes. Y dice el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Si Jesús está hablando con sus discípulos, ¿cómo creen que se hayan sentido sus discípulos al escuchar no los dejaré huérfanos? O sea, Tomás, Lucas, Mateo empezaron a decir, oye, a ver, ¿cómo está el tema? O sea, como que ya el Señor o el Maestro ya se está despidiendo. Entonces empieza a cambiar la situación en los corazones de ellos. Y empieza a decir, oye, o sea que te vas a ir, ¿nos vas a dejar solos? No los voy a dejar huérfanos. Va a venir el Consolador, el Espíritu, y va a morar en ustedes. Eso es lo que les dice. Y luego dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. O sea, ya está despidiéndose. Pero ustedes me verán porque yo vivo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, dice, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Vamos a leer el 25, el 14, 25. Y dice, os he dicho estas cosas estando con ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aquí vuelve a decir otra palabra: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. ¿Y qué vuelve a repetir? No se turben. Dice, yo les dejo paz. No se turben. Y vuelve a hablar otra vez esa palabra. No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo. No se turben. Porque ya los discípulos ya estaban como en una posición la cual dice, híjoles, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No se me ocurre pensar
que se preguntaban uno a otro, ¿y ahora qué va a pasar? Y les vuelve a repetir, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Vamos a leer el Juan 15. El Juan 15. Escuchen bien lo que dice esto. Dice Jesús, la vid verdadera. Y Jesús está preparando a sus discípulos, les está dando todos estos mensajes o esta administración antes de llegar a la cruz. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo le pido al Espíritu Santo que nos muestre esta escena. O sea, que veamos cómo Cristo está hablando con sus discípulos y les está dejando todas estas palabras. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podrán hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y así sean mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Dice, si guardáis mis mandamientos, permanezcan en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. Esto os mando, ¿qué? Que se amen unos a otros. Lo que el mensaje que les está dejando a sus discípulos es: ámense, 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 ámense. Y dice, esto les dejo, dice, que se amen unos a otros, y todo lo que le pidas al Padre, Él los va a dar. A veces nosotros agarramos esta palabra y decimos, tu palabra dice que todo lo que pidiéramos tú no lo darías. Pero si no nos amamos entre nosotros, porque lo primero dijo, ámense. Muchas de las cosas no llegan a nuestras vidas porque en nosotros no hay amor. Volvamos a leer esta parte. Fíjense lo que dice el 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayan y lleven fruto. El fruto es el amor, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que lo pidieran al Padre, Él los dé en mi nombre. Ok. Esto es lo que les está dejando Cristo antes, unos días antes. Juan 16. Juan 16. ¿Cómo dice el título?
la tristeza se convierte en gozo. Escuchen, la tristeza se convierte en gozo. Y dice el 16, todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, porque voy al Padre. Dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Ahora comprendemos lo que se preguntaban los discípulos. Como que, o sea, primero dice que uno lo va a traicionar. Luego dice, bueno, ya no nos saltamos esa parte en donde dice, uno de ustedes me va a negar. Y dice Pedro, no, yo no te voy a negar. Dice, sí, Pedro, tú me vas a negar. Imagínense qué era lo que estaba diciéndole a los discípulos. ¿Cómo se habrán sentido los discípulos? Luego le dice a Felipe, le dice Felipe, muéstranos al Padre. Oye, Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y no me han visto. Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Felipe, ¿qué era lo que estaba pasando con los discípulos? O sea, ya estaba como que ya los estaba poniendo como en una situación de preocupación, de duda, de tal vez en ellos había confusión. Y les dice en el 16, todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, porque voy al Padre. Decían pues, ¿qué quería decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre ustedes acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veráis, y de nuevo un poco y me verán? De cierto os digo, que ustedes llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén, ¿qué? Vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora tienen tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Los discípulos en ese momento estaban tristes porque el maestro ya se estaba despidiendo y dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para que donde yo estoy ustedes también estén. Pero ellos estaban tristes y no comprendían. Ellos estaban tristes y no comprendían. Dice, híjoles, Pedro, después que le dijo, tú me vas a traicionar, ¿cómo se ha de haber sentido? Felipe, ¿cómo se ha de haber sentido? Oye, Felipe, ¿por qué preguntaste eso? Ya mejor te hubieras callado. Uno lo va a traicionar y el otro lo va a negar, y tú todavía te pones a preguntarle que nos revele al Padre. Ya, Felipe, ya mejor páralo. No sé, se me ocurre, ¿no? Pero dice, ¿saben qué? Su tristeza se convertirá en gozo. ¿Y saben? Vamos a Lucas 24. Yo sé que ustedes saben las escrituras. Lucas 24. Apenas le leí el antesala de esto, mis hermanos. Escuchen bien lo que dice Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, versículo 13. ¿Cómo dice el título, hermanos?
En el camino de Emaús. Cierren por un momento sus ojos. Cierren por un momento sus ojos. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo, que conoces hasta lo más íntimo de Dios y revelas a los corazones de los hombres, Padre. Te pedimos que nos muestres esta escena y que abras nuestros oídos para escuchar, Señor, tu palabra. Amén. Amén. Lucas 24, versículo 13. Y dice, y he aquí, o sea, ya Cristo ya fue crucificado. Ya los había preparado, ya se despidió, ya para este momento ya fue crucificado. Y aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí. Yo les pido que el Espíritu Santo muestre esta escena. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas ¿qué dice? Para que no le reconociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están qué? ¿Y por qué están tristes? Jesús, imagínense, ahí van los dos discípulos y van, no, pero es que fíjate que dijo esto. Ya para esto ya tiene 3 días. Y Jesús se les aparece. ¿Qué pláticas son las que tienen ustedes? Respondiendo 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? O sea, oye, crucificaron a 3 y uno era nuestro maestro. Esto sonó por todo Jerusalén y tú no sabes. ¿Tú no sabes? ¿Acaso tú no sabes? Dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? O sea, todavía el Señor le pregunta: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Escuchen bien lo que dice. O sea, los discípulos le están diciendo a Jesús de mismo Jesús. Es como cuando uno quiere predicarle a Cristo: pero es que tu palabra dice. Aquí no, en otro lugar, hermanos. Aquí no, yo sé que aquí no. Escuchen bien. Entonces, pero nosotros, escuchen el 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Hermanos, a veces así hablamos. Dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Dice, los discípulos dicen a Jesús: nosotros esperábamos que sucediera esto y no sucedió.
Hermanos, a veces nos pasa así a nosotros. No es que Jesús, no es que Cristo se haya apartado de nosotros. No es eso. Él puede estar caminando con nosotros, pero nuestros ojos pueden estar velados, pero Él está ahí. ¿Y por qué digo que Él está ahí? Porque Él prometió en su palabra: no los dejaré huérfanos, yo voy a estar ahí. Y resulta que estos discípulos empezaron a hablar, a decir: nosotros esperábamos que Él fuera el que redimiera a Israel, y no pasó. Era varón profeta, poderoso en obras, y lo mataron. Y perdieron la esperanza, perdieron la fe, la esperanza, quitaron la mirada de Él, perdieron su mirada con Él y se empezaron a poner tristes. Pero el Señor les había dicho: no se turbe vuestro corazón, tranquilos, tengan paz, tranquilos, yo estoy con ustedes. Y resulta que ellos no tuvieron paz. Pues Pedro, en otra parte, Pedro dice que un día estaba así, ya los días pasaban, y resulta que Pedro dijo: yo me voy a regresar a pescar, volvamos a la barca y volvamos a las redes. Y un día, creo que es Juan 5, en donde dice que están pescando y Jesús está a la orilla y les grita: hijitos, ¿tienen algo que comer? Y dice Pedro: hemos estado pescando toda la madrugada, nos fuimos a pescar en la madrugada y no hemos traído nada. Vuelvan a echar las redes. Y dice que ya después no la podían sacar. Y dijeron, le dice otro: ¡Ey! Es el Señor, es el Maestro. Pedro, ¿saben por qué regresó al trabajo? ¿Saben por qué volvió a la costumbre? Porque quitó la mirada de Él. Y cuando uno quita la mirada de Él, regresa a su vida anterior. Pierde el amor, pierde el sentido de qué es esto, por qué se hace, por qué se lee, por qué nos reunimos. Empezamos a perder el amor de esto, y el propósito de esta reunión es Él, nada más es Él. Es para que se lleve la gloria a Él, es para darle alabanza y honra a Él, al que vive, al que reina. Mis amados, Él es el propósito, ni es el pastor ni nadie. Él es el propósito de esta reunión, de nuestras vidas, hermano. Pero nosotros le perdemos la mirada y el amor cuando nos desviamos. Y lo que están hablando estos hombres es un lenguaje deplorable. Dice: nosotros esperábamos que Él fuera el que hiciera. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos a Dios, pero nos preparamos más para el fracaso que para recibir lo bueno? Dice: no, yo ya le pedí a Dios, pero ya sé, no me va a contestar, porque le contesta al hermano, le contesta a los demás, pero a mí no. Pues no, yo lo pido por pedir, pero nos preparamos más para el fracaso que para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así estaban hablando estos discípulos. Nosotros esperábamos y no lo matan. No, pues voy a seguir leyendo. Creo que, ¿cuál me quedé? 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho,
pero a él no le vieron. Él entonces dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Escuchen bien lo que dice. Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iba e hizo como que iba más lejos. Mas ellos le ¿qué? A quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Hermanos, Cristo, mientras que ellos estaban hablando, agarró y les sacó las escrituras y les empezó a decir: aquí habla, aquí habla, aquí habla. Génesis, Éxodo, les empezó a leer el Antiguo Testamento, los Salmos. Dice que todas las escrituras que hablaban del Mesías, todas, y Cleofas y el otro empezaron a sí, es verdad, de ver, oye, ¿qué más? Bueno, quiero imaginarme, perdón hermanos. Y dice: ¿qué más? Y empezó a hablarles las escrituras y hablarle, bueno, pues ya llegamos a la aldea, pues ya les leí las escrituras, yo me voy. ¿Qué? ¿Para dónde vas? No, yo todavía tengo que seguir caminando. Oye, no, quédate, no, yo me voy. No, quédate, por favor, quédate. Resulta que tal vez es algo que nosotros debemos de hacer. Es algo que nosotros debemos de decir: Señor, quédate. ¿Qué más? No, pero el servicio empieza a tales horas y termina a tales horas. Ojalá que ya se calle, porque yo tengo que irme. Ojalá. Bueno, aquí no, en otra iglesia, aquí no, hermanos, aquí no. Aquí yo sé que le sucede esta parte. Dice: ojalá que ya, porque la verdad yo quedé en esto ya. Ellos no, ellos decían: no, quédate, mira, ya está bien lejos, no, mejor quédate. No, Jesús dice: no, pero lo hace Jesús para probarnos, a ver cómo reaccionamos, qué hacemos. Se va a ir, está bien que se vaya. Sí, ya que se vaya, ya, a ver que siga, a ver qué vamos a hacer, qué más vamos a hacer. Ok, aquí no, hermanos, aquí no. ¿Dónde me quedé? Me pierdo, perdón, hermanos. 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Escuchen bien, por eso le pido al Espíritu Santo que nos muestre esta escena. Aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él ¿qué? Se desapareció. ¿Saben qué es lo que hizo el Señor? Agarró, tomó el pan, lo bendijo y lo parte y dice: aquí está. Y muestra sus heridas a sus discípulos. Y se quedan sus discípulos así: ¡wow! ¡Es el Señor! Y se desaparece. Yo les pregunto: ¿dónde se fue? ¿Dónde se fue el Señor? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? La otra vez estaba predicando esta palabra y le pregunto: ¿dónde se fue? Y dice mi hija, la Samaila, que tiene 6 años: se fue al cielo, papá, se fue al cielo. Pero yo les pregunto: ¿dónde se fue, amados? ¿A dónde se fue el Señor? Voy a leer otra vez. 30. Aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio.
Entonces los ojos fueron abiertos. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de sus vistas. Escuchen bien el 32. Y se decían uno a otro: ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? No ardían nuestros corazones. Hermanos, si alguien está apagado de aquí, lea las escrituras y pídale al Espíritu Santo que les muestre la escena y que le haga escuchar su palabra. Me he pasado madrugadas orando y es como una película. Escucho los caballos, escucho los sonidos y veo y eso me apasiona y hace arder mi corazón, hermanos. No es el pastor el que te va a venir a poner mano y ya se encendido. Es la palabra la que hace arder nuestros corazones, hermano. Y dice las escrituras que a medida que les leía las escrituras, ardía sus corazones. Pero la pregunta es: ¿a dónde se fue? Él le muestra las heridas a sus discípulos. Ahorita lo voy a afirmar. Le muestra las heridas a sus discípulos y se desaparece. ¿Saben dónde se fue? Directo a sus corazones. Se fue dentro de ellos. Dentro de ellos, su forma de hablar de ellos empezó a cambiar y empezaron a decirse: oye, que no ardían nuestros corazones cuando escuchábamos de Él en los Salmos y en el Antiguo Testamento, que no ardían nuestros corazones. Fíjense lo que pasa, 34, y se decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Perdón, ¿sí es ese? Dice: entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Ya no estaban hablando como decían: ¿qué no sabes que ha muerto? Nosotros esperábamos que nos salvara. Ahora testificaban. Ya no hablaban deplorablemente, sino que ahora testificaban que había resucitado, que no estaba muerto, sino que Él vive. Él vive. En sus corazones empezó a arder la verdad. La verdad quedó por encima de cualquier circunstancia, mentira, depresión, tristeza, ansiedad. La verdad quedó encima. El corazón empezó a arder y ellos empezaron a testificar así. Fíjense lo que dice. Perdón, hermanos, perdón, pero es que esto me apasiona. Perdón. Dice, escuchen bien, Jesús. Escuchen el siguiente título. Jesús se aparece a sus discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, o sea, estaban en la aldea hablando de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¿cómo les dijo? ¿Por qué les dice paz? ¿Por qué les dice paz? Porque hacía 3 días que lo habían crucificado y ellos salieron corriendo. Imagínense en el lugar que se encontraban, estaban, híjoles, y si vienen por nosotros, ¿y qué va a pasar? No, pues nosotros andábamos con Él. Escuchen bien lo que dice. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué están qué? Y viene a vuestros corazones estos pensamientos. Miren mis manos y miren mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo lo tengo. ¿Por qué les muestra las manos? ¿Y por qué les muestra los pies? Miren, les vuelve a mostrar las heridas. Miren.
Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os he hablado estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces él les ¿qué? Para que comprendiesen ¿qué? Para que comprendiesen las escrituras. Hermanos, muchos años podemos pasar leyendo, sentados, congregándonos y no saber qué es lo que quiere decir la palabra. Muchos años. Ellos comían con él, vivían con él, iban, venían con él, pero en ese momento llegó la tristeza. Y claramente dijo: su tristeza se convertirá en gozo. Pero en esta temporada dice que agarró y les abrió el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son mis testigos de estas cosas. He aquí yo los enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Hermanos, a veces caminamos, se los digo por experiencia. Las escrituras dicen, Hebreos 12:2: puestos la mirada en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Pongamos la mirada en Él. Volvamos la mirada a Él. Quitemos la mirada de las instituciones y del gobierno y del familiar y pongamos la mirada en Él. Volvamos la mirada en Él. Y me decir: oye, pero sí se necesita el gobierno y sí, momento, volvamos la mirada a Él. Y Él, que es dueño de todo, Él es absoluto en todo, Él va a poner a la persona correcta para poder darle gloria a Él. Para poder darle gloria a Él. Él lo hará. Confía tu camino al Señor y Él hará. Hermanos, los discípulos estaban hablando de una manera deplorable. Quiero compartirles, perdón, ya se me acabó el tiempo. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo está el tema? Bueno, hasta las 7 de la noche. Ok, gracias, pastor. Resulta que estábamos nosotros por lo regular siempre, digo aquí no, allá por donde nosotros vivimos, teníamos una oración de: Señor, ayúdanos, por favor, ayuda, Señor, súplenos, Señor, bendícenos, Señor, así de una manera como tipo católico, ¿no? Que ponían las veladoras y con una súplica aquel muñeco para que, y saben, hermanos, quiero decirles que Dios es bueno, Dios no es malo, Dios es bueno. El Señor, si tú le pides y tienes la certeza, la convicción, Él te lo va a dar. Él te lo va a dar, hermanos. Pero dice Santiago, creo que 1:6, pero que el que pida tiene que pedir con fe, esperando, creyendo que lo va a recibir. No nos preparemos para el fracaso, sino preparémonos para recibir lo que hemos pedido. Porque dice: ¿qué padre de familia que le pidieran un pez le dará una serpiente o un escorpión o una piedra?
Dice, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas, cuanto más el Padre Celestial si se lo pidiera y pidieran al Espíritu Santo. Hermanos, fíjense lo que dice Isaías 55. Isaías 55, versículo Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, versículo 8. Escuchen bien lo que dice. Escuchen bien. A ver, momento, antes de leerlo, Isaías 55, 8. Yo quiero, hermanos, hacer un ejercicio. Piensen en algo bueno. En algo bueno, piensen en algo bueno, en algo bueno, en algo bueno. Yo sé que hay varias cosas, pero piénsenlo. Ustedes, yo sé que hay varias cosas. Algo bueno que no les ha sucedido, pero que este año lo quieren ver. Algo bueno. Ok. Algo bueno, escuchen bien. Piénsenlo. Dice Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No son comparables. Nuestros pensamientos buenos no son comparables a los pensamientos del Eterno. Son más grandes y de Él viene toda virtud. ¿Por qué les digo que es algo bueno, hermanos? ¿Por qué les digo que es algo bueno? Miren, cuando Dios en el Génesis empezó a crear, dijo, la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Pero Dios dijo, tuvo que hablar y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios y separó Dios la luz de las tinieblas. Y vio Dios que la luz, ¿qué? Era buena. Y empezó, haya expansión entre los cielos, y que en las aguas produzcanse los seres, los monstruos marinos, los seres volátiles, la tierra produzca hierba. Y empezó a crear a través de la palabra. Empezó a crear todo lo que habló el Señor. Empezó a ser bueno. ¿Acaso ven? Ustedes vuelvan a leer el Génesis y se van a encontrar que el Génesis era bueno. Dice que terminó y dice que todo lo vio, que era bueno. ¿Creen que un día que despertemos Dios diga, yo quiero que te vaya mal? ¿Creen? No, hermanos, en ninguna manera. En ninguna manera. Quiero decirles que no hay dos poderes. Hay un poder y es absoluto, y ese es Dios. Y ese es Dios. Pero a veces nuestros pensamientos y nuestro lenguaje engrandece más las obras del enemigo que la obra de Dios. ¿Saben, hermanos? ¿Saben? Dios, Jeremías 29:11. Alguien que me lo lea. Jeremías 29:11. Jeremías, que me lean Jeremías 29:11, porque ahorita vamos a regresar a Isaías 55. Ahí pónganle un paréntesis. Jeremías 29:11. Aleluya, dale una ofrenda de palmas al Señor, dale una ofrenda de palmas, Él se lo merece, que se lleve la gloria, hermano. Porque yo sé los pensamientos, tengo pensamientos de paz y no de mal. Y dice Isaías 55, porque dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Tengo como no sé cuántas versiones de la Biblia hay en el celular, y tengo la de los testigos católicos, mormones, de todo, del que danza, del que no danza, del que usa velo, de todo, hermano, israelita, mesiánica, de todo. Pero leí la católica y ¿saben cómo dice? Porque mis proyectos no son sus proyectos, mis proyectos están más altos, más grandes. Y por
por un pensamiento que en este momento hayas tenido, bueno, ok, Dios supera ese pensamiento más grande y mejor que el pensamiento que nos pudiera venir a nosotros. Jeremías 29:11, porque tengo pensamientos de paz y no de mal para el fin que te espera. Tengo pensamientos de paz. Y siga leyendo 29:11, Jeremías 29:11, que sigue unos 3 versículos más o 2 versículos más, como dice: porque me buscarán de todo su corazón y me dejaré hallar. Oh, ¿qué más dice? Amén, amén. Pensamientos, tiene pensamientos de paz y no de mal. Isaías 55:11, escuchen bien. ¿Por qué tengo que abrazar su palabra? ¿Por qué su palabra hace arder los corazones? Bueno, no sé, hermanos, pero yo creo que el Espíritu Santo está moviéndose en nosotros y que algo sintieron, algo que pasó en esos 2 hombres en el camino de Emaús, algo sintieron ustedes. ¿Nadie? Okay. Isaías 55:8, voy a volver a leer. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Como son más altos que los cielos y de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pongan atención en esta parte, el 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Momento, a ver, hermanos, ¿han visto algún día llover? ¿Han visto que así como llueve regresa la lluvia? ¿Han visto que un día cae nieve y que regresa la nieve? Y el Eterno nos pone un ejemplo. Voy a volver a leerlo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Escuchen bien, así será mi palabra que sale de mi boca, y no vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. La palabra de Dios no tiene retroceso. La palabra de Dios sale y se va a cumplir. La palabra de Dios no tiene retroceso. Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Sus pensamientos son más altos, más grandes. Y empezamos a cambiar nosotros nuestra oración y volver nuestra mirada al Creador, hermanos. Pusimos la mirada en algo que no era Dios, pero cuando volvemos la mirada al Señor, todo empieza a fluir, hermano. Todo se empieza a acomodar, cada cual se empieza a acomodar, y entonces empieza a tener función y sentido la vida. Entonces empiezas a salir y sales a la calle y vives la vida. Le decía yo a mi esposa hace unos días: ¿sabías que la vida es vida y la muerte es muerte? Y decía: ¿a poco? Perdón. Dice: ¿a poco? Le digo: sí, la vida es vida y la muerte es muerte. Le digo: ¿y por qué te digo esto? Porque hay algunas personas que están viviendo, pero parecieran que están muertas. Ya no quieren despertar, ya no tienen sueños, ya no tienen visión, ya no tienen nada. Pero la vida no se pelea, la vida se vive. La vida se vive, la vida se vive. Y al día que se mueran, pues ya está muerto, ¿no? Pues ya. Pero mientras, vivamos la vida. ¿Y cómo la vamos a vivir? Hablando lo bueno. ¿Y saben por qué vamos a hablar lo bueno? Porque Él habla lo bueno. Y si Él habla lo bueno, nosotros vamos a hablar lo bueno. Nosotros vamos a hablar en fe. En fe. ¿Cómo hablaban los
los de camino a Emaús, o sea, el Señor ya les había dicho: no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón. Cuando Él los escucha hablar, les dice: ¿qué plática? ¿Qué están hablando? ¿Qué es lo que están hablando? ¿Qué dicen? No, pues nosotros esperábamos que fuera eso. Quiero decirte que aunque tú esperabas otra cosa, que le hayas pedido a Dios y no te salió, no quiere decir que Dios no te escuche y que no esté caminando contigo y que te ha abandonado y que te ha dejado. No quiere decir eso. No quiere decir eso. Tú síguele creyendo a Él. Tú síguele creyendo a Él. Tú pon la mirada en Él. Tú vuelve a poner la mirada en Él. Porque Él no tiene pensamientos malos, sino pensamientos buenos. Buenos. Y me levanté un día y le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Hoy te va a ir bien. Los cielos se han abierto para ti, para bendecirte. Y le dije a mi hija, ya la otra no le dije porque estaba yo dormido, pero le dije a mi hija: te va a ir bien. Pero trato de bendecir a mi familia. Cada que salen le digo: hoy te va a ir bien, Dios te va a bendecir, la gracia del Señor va a estar en donde quiera que te pares. La gente va a reconocer que tú eres su hija y que Él es Abba sobre de ti. Que Él es Abba sobre de ti. Y empezamos a orar de una manera diferente y empezamos a decir: Abba, yo sé que tú tienes pensamientos de paz y no de mal. Hoy voy a salir, a hacer las actividades y me va a ir bien, porque todo lo que tú hablas sobre de mí es bueno, es bueno, es bueno. Pero a veces tenemos un sueño: híjoles, es que yo soñé que la serpiente, que el enemigo, que el monstruo venía y me... No hay dos poderes, hay un poder, y ese se llama Cristo.